El vicecomandante general del Ejército y las Fuerzas Armadas destaca los grandes logros de nuestros valientes soldados en su lucha contra los grupos terroristas y apunta que el sionismo es nuestro principal enemigo. Moscú dice que la postura de Washington sobre la crisis en Siria empaña las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. El ministro de Electricidad anunció que los equipos de reparación trabajan en la restauración de la energía eléctrica a la región sur del país luego del atentado terrorista. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El general Fahed Fresh, vicecomandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa, afirmó que el principal enemigo es el enemigo sionista usurpador y la misión primordial de las Fuerzas Armadas es la liberación de los territorios árabes ocupados. Las declaraciones del ministro se produjeron durante una gira de inspección que realizó a una de las formaciones militares acompañado por una delegación de altos oficiales. El ministro se encontró con los soldados y elogió la alta moral que les caracteriza, así como su insistencia en acabar con los terroristas y en liberar a la nación y a su pueblo de sus malicias. El vicecomandante en jefe de las Fuerzas Armadas reiteró que el ejército árabe sirio seguirá persiguiendo a los terroristas en todas las partes de Siria hasta lograr la victoria y frustrar la conspiración urdida contra la patria. El general Fresh explicó que los recursos que fueron invertidos por parte de los agresores en la agresión contra Siria para acabar con ella, si fuesen invertidos para liberar los territorios árabes ocupados, fuesen suficientes para lograr tal objetivo, afirmando que los enemigos de Siria se conspiran contra ella y están liderados por el sionismo estadounidense y financiado por algunos regímenes árabes a favor de los intereses de Israel a fin de lograr sus planes en la región, ya que Siria es el único país árabe que trabaja para la liberación de Palestina y de todos los territorios árabes ocupados. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas llevó a cabo este lunes una operación en la ciudad de Duma, ubicada en Damasco Campo, en la cual destruyó 2 vehículos, aniquilando a los terroristas que iban a bordo junto con sus pertrechos bélicos. Una fuente responsable informó que en esta operación fueron liquidados un gran número de terroristas, entre ellos figura un cabecilla. Asimismo, la fuente agregó que unidades del ejército hallaron equipos médicos y fármacos que habían sido despojados por los terroristas durante asaltos a los hospitales y centros médicos ubicados en dicha zona. Una fuente responsable dijo que los integrantes de un grupo terrorista armado fueron liquidados por completo cerca del Hospital Nacional de Daraya. De ellos figura el cabecilla del mencionado grupo. La fuente señaló que una unidad de zapadores del ejército desactivó artefactos explosivos que sembraron los terroristas antes de fugarse en las calles de la ciudad, las casas y los establecimientos públicos en Daraya. La fuente añadió que fue destruido también un escondite de terroristas, aniquilando todos los miembros de un grupo terrorista. Entre los perecidos figura el cabecilla de un grupo terrorista. De todo ello, el contingente del ejército persiguió a otro grupo terrorista en Huyeira, logrando matar y herir a los miembros, mientras fueron eliminados 7 terroristas. En la campiña del ataque a un destacamento de nuestras Fuerzas Armadas, frustró un intento de infiltración de grupos terroristas desde territorios turcos a través del poblado de Nemer, jurisdicción de la zona de Kasab, logrando liquidar a un número de terroristas pertenecientes a la denominada cuadrilla de yihadistas terroristas y destruir 4 vehículos artillados. Una fuente militar informó que unidades de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentaron anoche a un ataque desatado por un grupo terrorista contra un puesto militar en Tal al-Shakera, en la campiña de Quser, provincia de Homs, influyendo significativas bajas en sus filas. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas dejaron a todos los integrantes del grupo terrorista muertos y heridos, así como les destruyó sus armas y municiones. El Comité Ruso de Solidaridad con Siria afirmó que los grupos armados de este país reclutan a menores de edad en sus filas y los obligan a empuñar armas y participar en los combates contra las fuerzas del ejército y los estados de Siria. En un comunicado publicado este lunes en su sitio web, el referido comité reveló que los grupos emplean
a estos menores para torturar y ejecutar a quienes caigan en sus manos. El comité señaló que estas acciones se contradicen con las leyes internacionales que prohíben el reclutamiento de menores de 15 años de edad en las fuerzas o grupos armados y considera su empleo en los combates como un crimen, ya sea en batallas directas o tareas de reconocimiento, desobediencia y despiste o enlaces. Asimismo aludió que es importante que todo el mundo esté al tanto de las prácticas de esta falsa revolución en Siria. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Duma rusa, Alexei Pushkov, afirmó que la posición de los Estados Unidos respecto a la crisis en Siria es uno de los factores que entorpece las relaciones entre Moscú y Washington, ya que el presidente Barack Obama insiste en que el liderazgo sirio debe irse, hecho que lo condujo a apoyar a la oposición armada o recurrir a una intervención militar directa. En una entrevista publicada, Pushkov opinó que la segunda posibilidad, la intervención militar directa, ya no se puede tomar en cuenta porque después de que los franceses han enviado a sus fuerzas aéreas a Mali, no es posible que lleven a cabo operaciones militares en Siria. Además, los alemanes no están dispuestos a realizar este tipo de intervención, mientras que los británicos no están interesados para intervenir militarmente en tales situaciones. No se espera que Obama extienda las operaciones militares en Siria también, lo que significa que el periodo del conflicto armado en este país se extenderá por mucho tiempo y esto tendrá un impacto sobre las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Asimismo, predijo que la crisis mundial conducirá al deterioro de la hegemonía de Estados Unidos del mundo, pues en solo unos pocos años China se convertirá en el líder mundial y el dólar se derrumbará pronto. El ministro de Energía Eléctrica, el ingeniero Imad Khamis, afirmó que el suministro de energía a la región sur será restaurada plenamente mañana, a más tardar. Khamis dijo que los talleres especializados siguen trabajando para devolver la electricidad a las zonas sureñas del país, que sufrió anoche un apagón a causa de un ataque terrorista armado contra una línea principal de alimentación. En declaraciones, Khamis informó que la corriente eléctrica ha empezado a normalizarse a partir de las 8:30 de la mañana y que la labor continúa para reponer el suministro eléctrico en todos los distritos durante las próximas horas. John Jink, director de operaciones en el gabinete de OCHA, y durante una rueda de prensa al término de su gira en cooperación con las organizaciones internacionales encargadas de los asuntos de los damnificados por la violencia practicada por los grupos terroristas armados en Siria, afirmó que los directores de emergencia de Naciones Unidas vinieron al país con el fin de analizar las ayudas humanitarias para el año 2013 definida el pasado diciembre, y subrayó que entre los puntos esenciales que examinaron figura el asunto de cruzar las líneas de enfrentamientos para llegar a las zonas de tensión y estimular las ayudas que llegan a los ciudadanos procedentes de sus hermanos sirios. Jin señaló que existen muchas organizaciones en Siria que se han comprometido a hacer llegar las ayudas, sumándose el esfuerzo desempeñado por el pueblo sirio y las organizaciones internacionales, recalcando que sin financiamiento es imposible alcanzar el porcentaje planeado en dichas zonas. Una delegación de la Comisión de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas ha visitado la provincia central de Homs para tomar el pulso de las necesidades en la zona. La comisión se reunió con el gobernador de Homs, Ahmed Munir, para analizar la ejecución de los anteriores estudios realizados sobre las necesidades humanitarias de la provincia. Asimismo, la Comisión de la ONU visitó varias zonas en la campiña de Homs para conocer las demandas de los ciudadanos afectados por los crímenes de los grupos terroristas armados. En Irak, 10 personas perdieron la vida, entre ellas 9 hermanos, y otras 9 resultaron heridas. Entre ellas figura un comandante militar y 2 soldados en Mosul, al norte de Bagdad. Una fuente de seguridad informó que el asesor del comandante de las operaciones resultó también herido durante enfrentamientos entre las fuerzas iraquíes y las fuerzas de Al-Sahwa por una parte y miembros de la organización terrorista Al-Qaeda por la otra, en la zona de Al-Yazira al oeste de Samera. La fuente añadió que durante los choques, 2 soldados del ejército iraquí y 6 de las fuerzas de Al-Sahwa resultaron heridos, mientras 9 destacados miembros de Al-Qaeda perdieron la vida.
Por último, el primer ministro argelino Abdulmalek Salal afirmó que el ejército evitó que ocurra una verdadera catástrofe al salvar la instalación petrolera en Aminas de una explosión. El titular argelino dijo que el ataque terrorista fue llevado a cabo por 32 terroristas procedentes del norte de Mali y que 8 de ellos son de nacionalidades diferentes, entre ellos un canadiense encargado de coordinar el ataque. Salal anunció que 29 terroristas fueron eliminados y otros 3 detenidos, señalando que el ejército liberó a más de 700 secuestrados, mientras que se desconoce hasta el momento el paradero de 5 extranjeros. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo repasándoles los titulares. El vicecomandante general del Ejército y las Fuerzas Armadas destaca los grandes logros de nuestros valientes soldados en su lucha contra los grupos terroristas y apunta que el sionismo es nuestro principal enemigo. Moscú dice que la postura de Washington sobre la crisis en Siria empaña las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. El ministro de Electricidad anuncia que los equipos de reparación trabajan en la restauración de la energía eléctrica en la región sur del país, luego del atentado terrorista. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.